de la glorieta de la Paloma de la Paz al norte de Cuernavaca, en punto de las 9:35 horas de este 23 de enero, partió la caminata por la verdad, la justicia y la paz que convocaron Javier Sicilia y los hermanos Julián y Adrián Levarón. El contingente salió con dirección a la autopista Cuernavaca, México, para llegar como primer punto al poblado de Coajomulco, municipio de Huitzilac. Una de las causas de este movimiento fue el asesinato de 12 integrantes de la familia Levarón el 4 de noviembre de 2019 en Bavispe, Sonora, en los límites con el estado de Chihuahua. A la cita fueron convocados todos aquellos que tienen un familiar desaparecido derivado de la violencia que vive México. Previo al inicio de la caminata, en entrevista, Julián Levarón pidió a la gente no tener miedo ante la inseguridad y convocó a la unidad de todos para enfrentar esta situación y exigirle al gobierno mexicano resultados en materia de seguridad pública. Mientras tanto, con abrazos y besos de los familiares de personas desaparecidas, fue recibido el poeta y escritor Javier Sicilia, quien manifestó que con esta caminata se pide al gobierno federal un cambio profundo en la política de Estado, porque dijo, después de 9 años de haber convocado a la primera marcha por la paz, las cosas han empeorado. En esta caminata participan colectivos como Mexicanos al Grito de Paz, La Mora, 17 Manos Inocentes por el Derecho a la Vida, El Camino de Regreso a Casa, entre otras, además de personalidades como el presidente municipal de San Luis Potosí, Francisco Javier Nava Palacios, quien leyó un mensaje a nombre de Conchita Calvillo, viuda de Nava, activista social. Los participantes son resguardados por elementos de la Guardia Nacional, de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, la Coordinación Estatal de Protección Civil, Cuerpos de Emergencia y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El contingente de la Caminata por la Verdad, la Justicia y la Paz caminó por espacio de 9 horas hasta llegar al poblado de Coajomulco, de donde retornó al Seminario Mayor Conciliar San José de la Diócesis de Cuernavaca para descansar. Este viernes a las 8 horas retomarán la caminata de Tres Marías hasta Tlalpan, en la entrada de la Ciudad de México, donde está programado arribar a las 17 horas. En colaboración especial para Capital 21, Adriana Monge.